El tema que voy a compartir hoy le puse como título que no te falte la fe. ¿Por qué? Pues yo creo que porque Dios me está permitiendo y entiendo que hay muchos que están pasando por momentos muy difíciles y son momentos en los que no nos debe de faltar la fe, porque cuando tú estás pasando por momentos muy difíciles, la fe te empieza a fallarte. Y muchos estando en esos momentos difíciles dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me murió fulano? ¿Por qué sucedió esto otro? ¿Dónde estaba Dios? Y empiezan a quejarse y se empiezan a apartar de Dios. ¿Por qué se apartan? Porque les falta fe. Y ese es el asunto, que pase lo que pase, no te falte la fe. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para pedirte que tú nos ayudes, me ayudes a mí y ayudes a cada uno de mis hermanos que están aquí, y aún a los que han de recibir y escuchar este mensaje por YouTube, que cada uno de ellos, Señor, que no les falte la fe, que no nos falte la fe, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y hoy en día a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, te suplico que no les falte la fe. Ayúdanos, Señor, para que en medio de todo lo que estemos viviendo no nos falte la fe y hagamos lo que a ti te agrada. Pase lo que pase, en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien. ¿Qué es la fe? Si viéramos Hebreos 11:1, dice ahí: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no lo voy a ver de acuerdo a Hebreos 11:1. Dice, ¿qué es la fe? La fe es la confianza que se tiene en Dios, confianza y seguridad, la cual ha sido generada por el leer y oír la palabra de Dios. Y por medio de ella se nos ha revelado que Dios es fiel a su palabra, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que Dios es todopoderoso. Por medio de su palabra se nos ha dado a conocer lo que debemos de hacer para que nos vaya bien o para salvarnos de cualquier mal. Como le sucedió a Noé, al cual Dios le habló antes de enviar el diluvio. Una sola vez le habló, tal y como lo dice el libro de Génesis en el capítulo 6, versos 13 y 14. Repito, solamente una vez le habló. No le tuvo que hablar a través de cursos, no les tuvo que hablar a través de YouTube, de tantos mensajes que mandan por YouTube, no les tuvo que hablar a través de cada domingo durante un año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años. Una sola vez le habló y fue suficiente para que Noé creyera en Dios y se pusiera a trabajar en el arca para que se salvara él y su casa. Dice Génesis 6 del 13 al 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Una sola vez le habló Dios. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a ti o a mí en algo en lo que tú tienes que cambiar o corregir? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de la oración? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de no dejarte de congregar? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de adorarlo y de exaltarlo? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de oír su palabra? A Noé solamente una sola vez. Cabe señalar que en aquel entonces no tenían Biblia, ni siquiera tenían los libros de la ley todavía. Sin embargo, Noé tuvo fe en Dios. O sea, que creyó que lo que Dios dijo sucedería. Y su fe la demostró siendo obediente. Y se puso a hacer lo que Dios le había mandado. Tal y como se lo dijo Dios, así lo hizo. Dice en este mismo capítulo, pero en el verso 6, en el capítulo 6, de Génesis, pero en el verso 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
un solo mensaje y Noé creyó. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra y Dios le dijo que iba a enviar un diluvio. Ya todos deben o deberían de saber cuál fue el resultado de la fe de Noé. Se salvó él y su esposa, hijos y sus nueras. Y estos no salieron del arca hasta que Dios les habló otra vez. ¿Eso qué me hace entender a mí también? Que también cuando Dios te habla y te está hablando en una congregación, no te sales de tu congregación hasta que Dios te dice, salte. Noé no se salió del barco o del arca que hizo, ni sus hijos ni su esposa, hasta que Dios les dijo, sal. Hasta que les habló otra vez. Por eso, hermano, hermana, tienes que entender esto. Dios te llamó para que por medio de la fe hagas las cosas que Él te manda y de esa manera tenga la bendición de Dios, pero hay que obedecer. Cuando tú no obedeces a Dios, quiere decir que te falta fe. Cuando tú haces y te dejas llevar por la carne, quiere decir que hiciste a un lado la fe y te dejaste llevar por la carne. Entonces ya no estás viviendo conforme a la fe, estás viviendo conforme a la carne y conforme a tu voluntad. Y eso quiere decir que te faltó fe, te falta fe. Dice en este mismo libro de Génesis, capítulo 8, versos 15 y 16, que entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le habló a Noé para librarlo a él y a su familia de la muerte, y como les dije hace un momento, cuando Dios habla es para darnos instrucciones y de esa forma librarnos de un mal o para darnos una bendición y para que nos vaya bien. Para eso nos habla Dios. Como en el caso de Abraham, a este hombre se le considera el padre de la fe, porque cuando Dios le habló, y le habló una sola vez, no le tuvo que dar cursos ni estar 1 año, 5 años hablándole acerca de algo que tenía que hacer. Dios le habló una sola vez y le dijo lo que debería de hacer, y Abraham lo hizo sin dudar, de inmediato. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Génesis, versos del 1 al 5, dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. A este hombre Dios le dijo lo que debería de hacer y lo hizo. Pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha hablado a ti de algo que debes de hacer? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti de algo que debes de corregir? Porque cuando Dios te habla y no te corriges, quiere decir que te falta la fe, te falta fe. A este hombre, Abraham, le dijo lo que debería hacer y lo hizo de inmediato. Dejó su tierra y su parentela. Cuando tú te casaste, Dios te dijo, deja a tu padre y a tu madre y serán una sola carne. Y cuando no se hace y sigues viviendo con tu mamá y tu papá, ¿dónde está la fe? Dios lo dice con un fin, de que el esposo y la esposa aprendan a depender de Dios y no estén dependiendo de papá y mamá. Dejó su tierra y su parentela Abraham, por lo cual Dios lo bendijo y le dijo, a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Este Abraham tenía como esposa a Sara, la cual era estéril,
Y también lo bendijo permitiendo que Sara tuviera un hijo a la edad de 90 años y siendo estéril. Y en plena vejez les permitió tener un hijo al cual pusieron por nombre Isaac. Y 20 o 25 o 37 años, porque no sabe también la edad, no se sabe a qué edad Abraham ofreció a Isaac en holocausto. Entonces 20, 25, 37 años después fue entonces que Dios probó la fe de Abraham, le dijo que ofreciera a su hijo en holocausto y tal como Dios se lo pidió, lo iba a ofrecer. Y lo iba a ofrecer porque creyó que Dios era todopoderoso para levantar de entre los muertos a su hijo. Y todo esto lo hizo por la fe. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versos del 17 al 19. Ahí dice, por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Por eso nuestro hermano Freddy hace un momento le dijo, aquí lo que hacemos, nadie nos obliga a hacer nada. Aquí lo que hacemos lo hacemos por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo volvió a recibir. Por algo Abraham es conocido como el padre de la fe, porque fue obediente a Dios en todo lo que le mandó. Dice el verso 17 que lo hizo por la fe. A veces he escuchado a personas que me dicen, yo tengo mucha fe, pero mucha fe, mi fe está bien grande. Pero cuando tú les cuestionas acerca, ¿usted ya corrigió esto? ¿Usted ya dejó de hablar cosas que no debe de hablar de la gente? ¿Usted ya dejó el chisme, ya dejó la murmuración? ¿Usted ya dejó el taco de ojo? ¿Usted ya dejó esto otro? Dice, bueno, pastor, pues es que somos carne. Sí, pero Dios nos llamó a vivir por la fe. Entonces, ¿dónde quedó tu fe? Si dices que tienes, si algunos decimos que tenemos una fe bien grande y no corregimos aquello en lo que Dios nos ha hablado como 100 veces, eso es falta de fe. Estos dos hombres, tanto Noé como Abraham, demostraron su fe siendo obedientes a lo que Dios les mandó y sin tener Biblia. Yo creo que por eso el Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque no son bienaventurados los oidores, sino los hacedores. Y Dios quiere que seamos hacedores. Por eso Dios está hablando hoy a tu vida y a mi vida. Después de 15 años, después de 20 años, después de 22 años, después de 30 años, después de 40 años, Dios sigue hablando a tu vida en algo que tú ya debiste de haber corregido y no lo has hecho. Estos dos hombres, repito, tanto Noé como Abraham, demostraron su fe siendo obedientes a lo que Dios les mandó sin tener Biblia. Con solo oír a Dios una sola vez, eso fue suficiente para ejercer su fe. Como lo dije al principio, ¿qué es la fe? Es la confianza que se tiene en Dios. Confianza y seguridad, la cual ha sido generada por el leer y oír la palabra de Dios. Y por medio de ella se nos ha revelado que Dios es fiel a su palabra, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que Dios es el todopoderoso, que Dios todo lo sabe. Por medio de su palabra se nos ha dado a conocer lo que debemos de hacer para que nos vaya bien o para salvarnos de cualquier mal. No lo traigo aquí, pero ahí en Job precisamente dice que Dios habla de dos o más formas. Habla por medio de sueños o de visiones también. ¿Para qué? Para que el hombre deje de ser soberbio, para que la mujer deje de ser soberbia, para que sean humildes y obedientes a Dios y sean librados de la muerte y sean librados de caer en cualquier tipo de pecado. Dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Roma y ahora a los cristianos de aquí, en el capítulo 10, verso 17, un verso que todos se deben de saber.
¿O no? Ya lo pusieron en la pantalla seguramente. Si no, les iba a decir, a ver, pónganse de pie, vamos a decirlo. No, ya no lo debemos de saber, ¿no? Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. ¿Cuántas veces escuchó Noé a Dios? Una. ¿Cuántas veces escuchó Abraham a Dios? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así fue como Noé y Abraham adquirieron la fe, a través de oír, una sola vez. Cuando oyeron a Dios, esa fe la obtuvieron cuando oyeron a Dios, que los llevó a hacer lo que Dios les dijo que hicieran, y lo hicieron. La fe de Noé nos puede impresionar por el hecho de que en ese entonces, dice la palabra de Dios, que no había llovido, y sin embargo Noé fue obediente a Dios e hizo el arca. La fe de Abraham nos puede también impresionar más, pues dejó su tierra y su parentela, y cuando Dios le dijo que le ofreciera a su hijo en holocausto, lo iba a hacer, pero Dios no lo dejó. De esa forma Dios probó la fe de Abraham. Hay muchos casos en la Biblia de hombres y mujeres que demostraron su fe en Dios siendo obedientes. Pero hay un caso en especial que a todos los que lo leemos nos deja impresionados, y nos debe de servir para que nos pase lo que nos pase, estemos como estemos. No debemos de perder la fe en Dios y su palabra. O sea, que nos pase lo que nos pase, siempre debemos de obedecer a Dios, siempre debemos de hacer lo que le agrada a Dios. Te hagan lo que te hagan, si Dios te dice lo que tienes que hacer, aunque te estén haciendo cosas a ti, o te pase lo que te pase, o estés como estés, siempre debemos de obedecer a Dios, como lo hizo este hombre llamado, ¿quién creen? Job. Usted estudia la historia de Job y se queda impresionado, hasta se queda, ¿será cierto o no será cierto? ¿Cómo es posible que a este hombre, que se le murieron sus 10 hijos en un solo día, en un ratito, cómo es posible que a este hombre en unos cuantos días fuego del cielo descendió y mató a sus animales, le robaron sus animales, perdió todas sus riquezas de un día para otro? ¿Cómo es posible que este hombre, aparte de que perdió todo, vino el diablo, lo atacó y le puso una enfermedad en la piel, y todavía este hombre siguió creyendo en Dios? Dice en su libro, en el capítulo 1, verso 1, ahí habla de Job. Dice: había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Que pudiéramos escribir un libro que digan: había una vez un hombre en Chilpan, de tu municipio de Tultitlán, que se convirtió a Cristo, y a partir de que se convirtió a Cristo, dejó totalmente de hacer lo malo y se dedicó a hacer lo bueno. Este hombre nunca faltaba a la oración, este hombre nunca dejaba de leer la Biblia, este hombre aplicaba la Biblia en su trabajo, aplicaba la Biblia en el deportivo, aplicaba la Biblia cuando iba de vacaciones, aplicaba la Biblia cuando cumplían años, aplicaba la Biblia cuando el mundo celebra Navidad, y no la celebraba ni con arbolitos ni nada. Él se alegraba en la presencia de Dios. Ese hombre fue nacido en Chilpan, Tultitlán. ¡Aleluya! A este hombre, a Job, a este hombre, el cual demostraba su fe siendo obediente a Dios siempre y en todo. Y a este hombre Dios lo bendijo mucho,
y tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos animales, era muy rico. Pero un día el diablo lo atacó y perdió sus 10 hijos, perdió a todos sus animales. Y además el diablo lo atacó poniendo en él una enfermedad en su piel. Y a pesar de perder a sus hijos, a pesar de perder su salud, a pesar de todo lo que sufrió, lo que no perdió fue su fe en Dios. Y es lo que nunca debemos de perder, aunque pierdas la chamba, aunque estés enfermo, aunque tus hijos estén enfermos y estén con problemas, nunca perder la fe. Dios puede probarte como permitió que Job pasara por esa prueba. Dios puede permitir una prueba en tu vida. A veces te pone una prueba tan chiquita y no la pasamos. Algunos a lo mejor le puede decir Dios, te voy a pasar por, a lo mejor Dios te pasa por una prueba diciendo, a ver, hermanita y hermanito, le vamos a pedir por favor que si puede venir un día a limpiar todas las sillas el día viernes para que estén, el día sábado para que el domingo estén limpiecitas y se sienten los hermanos. Y de pronto te lo dice a ti y dices, ¿yo por qué? No, que lo haga el hermano. Al fin ahí está la hermana María Elena, ella siempre lo hace. Pues, ¿para qué quiere que le quite yo la bendición? No, déjele la bendición a ella, pastor. ¿Es una prueba? Sí, pastor, claro. Y se vienen, bueno, son pequeñas pruebas. Dios te dice, quiero que ayunes 3 días seguiditos nomás con pura agüita. Y todos dicen, amén. Este hombre, a pesar de todo lo que le pasó, de todo lo que perdió, lo único que no perdió fue su fe en Dios. Lo único que no le faltó fue su fe en Dios, pues se mantuvo siendo fiel a Dios, haciendo lo bueno y recto. Se mantuvo haciendo lo que agrada a Dios. Eso es fe. Estés como estés, te hagan lo que hagan, siempre hacer lo que a Dios le agrada. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, hasta el punto y coma, dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. ¿Y Job tenía fe o no tenía fe? Job tenía fe y no la perdió a pesar de todo lo que perdió, a pesar de la enfermedad que le estaba afligiendo. Job, a pesar de todo lo que sufrió y perdió, a pesar de que hasta su esposita linda y chula. Dice el libro de Job en el capítulo 2, verso 9, se los voy a leer en la Biblia traducción del lenguaje actual, que un día le dijo esta mujer, su esposa, le dijo, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. ¿Quién le dijo eso a Job? Su señora, su esposa. Y a pesar de ello, no negó la fe o no le faltó la fe, pues no dejó de hacer lo que le agradaba a Dios. Yo veo ese ejemplo, hermanos, y lo leí ese libro y lo leo cada año y nomás lo recuerdo y digo, ni quejarme, que me duele la cabeza, que me duele el corazón, que me duele la barriga, que por eso no voy a ir al templo, que hoy no voy a ir porque está lloviendo mucho, que no voy a ir. Wow. Dios me quitó, al leer ese libro, Dios obró en mi corazón para quitarme el andarme quejando de nada. Hay quienes se quejan de porque el clima, ahorita el sol está bien bueno y gloria a Dios. Algunos se quejan porque luego hace mucho frío y bueno, Job se mantuvo haciendo lo bueno y recto, ¿verdad? Y se mantuvo haciendo lo que agrada a Dios. Eso es fe. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, hasta el punto y coma, lo voy a repetir. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Y Job, a pesar de todo lo que sufrió y perdió, a pesar de que hasta su esposa, dice el libro de Job en el capítulo 2, verso 9, en la traducción del lenguaje actual, dice que un día le dijo: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. A pesar de ello, no negó la fe o no le faltó fe, pues no dejó de hacer lo que le agradaba a Dios. Al perder toda su riqueza, su familia, su salud, dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 21-22, miren lo que dijo. Se lo voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, que seguramente también se los ponen en la pantalla. Y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Eso fue lo que le contestó Job a la mujer que le dijo: bueno, ¿todavía quieres demostrar que crees en Él? ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Todavía retienes tu fe en Él? Mejor maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: oye mujer, tú has hablado como una mujer insensata. ¿Qué acaso nada más vamos a recibir de Dios el bien y no el mal? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Después de mantenerse firme en su fe, o de que no le faltó fe, a pesar de todas las calamidades, se puso a orar por sus amigos, los cuales lo llegaron a acusar de que él estaba mal. Y dice en su libro, pero en el capítulo 42, verso 10, dice: y quitó Dios, después de que oró. Eso para que usted entienda, y yo también, de que cuando estés pasando por lo que estés pasando, no dejes de orar, porque estando orando estás en la comunión íntima del Todopoderoso, que está permitiendo lo que tú estás viviendo para levantarte en victoria y mostrarte su grandeza y darte más de lo que habías perdido o de lo que estés viviendo o lo que no tienes. Dios te puede dar más, pero hay que mantenerse fieles a Él en medio de cualquier situación. Dice en el capítulo 42, verso 10: y quitó Dios la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo le quitó la aflicción? Cuando él hubo orado por sus amigos. Que esos amigos parecían enemigos, enemigos. ¿Ven? Cuando Job oró por sus amigos, y Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así lo dice el verso 10, se lo repito: y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Esto qué nos enseña? Que después de las pruebas o de todo aquello que nos generó angustia, ¿hay cosas que te han generado angustia? Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Hay cosas que te han generado dolor? ¿Aquí? Sí o no. ¿No se imaginan qué dolores hay acá adentro? Por ciertas cosas que vivimos y no se ven. Hay cosas que te han generado angustia, hay cosas que te han generado dolor, no dolor físico, sino también dolor aquí en el corazón. Hay cosas que te han hecho derramar lágrimas. Hay cosas, has pasado por miseria, por escasez. Esto que nos enseña, repito, lo de Job, que después de las pruebas o de todo aquello que nos generó angustia, dolor, lágrimas, miseria, vienen las bendiciones que Dios promete a los que no les faltó la fe, a pesar de. Vienen las bendiciones, después de las pruebas vienen las bendiciones. 3 ejemplos del por qué no nos debe de faltar la fe o no debemos de perder la fe. En cuanto nos falta fe o perdemos la fe, empezamos a hacer cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, y perdemos las bendiciones que Dios promete a los que le obedecen.
¿Cómo se pierde la fe? En primer lugar, cuando dejamos de congregarnos. Es algo muy sencillo, los 3 puntitos que voy a tocar ahorita, es algo muy sencillo, pero es algo que dejamos de hacer. Es impresionante mirar la cantidad de hermanos que me ponen como argumento la oscuridad de la noche, el clima y demás, por no venir a la oración. Cuando dejamos de congregarnos, se pierde la fe. Cuando dejas de congregarte, pierdes la fe, empiezas a escuchar al mundo y lo que dice el mundo, y empiezas a hacer lo que dice el mundo, y empiezas a considerar malo lo de Dios y bueno lo del mundo. Se pierde la fe cuando dejas de congregarte. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? Se acerca el fin, o se acerca el día que Jesús va a venir por su iglesia. Las señales se están cumpliendo, todavía faltan, pero se tarde 100 años en venir Jesús, 50 años, 30 años, porque la Biblia dice que antes de que Él venga se tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Con eso me quedo yo. Puedo mostrarte un montón de señales que han de acontecer en la tierra antes de que Jesús venga, pero son señales de que está por venir. Y una de las señales con la que yo me quedo para entender que tengo que vivir en santidad y tengo que vivir en obediencia al Señor o de acuerdo a la fe, para que si Él viene yo me vaya, esa señal es que Él no viene hasta que no se predique el evangelio a todo el mundo. Cuando usted ya sepa que ya se le predicó a todos los árabes y a todo el mundo, es porque el Señor ya viene. Pero venga o no, mañana o pasado mañana, nosotros tenemos que estar viviendo de acuerdo a la fe. Cuando uno se está congregando, unos a otros nos estamos provocando a hacer lo que agrada a Dios, nos estamos provocando a vivir de acuerdo a su palabra. Y nos estamos animando unos a otros a vivir en santidad, sin la cual nadie se va a ir con el Señor cuando Él venga. Cuando nos congregamos nos estamos animando para que no nos falte la fe. Es más, cuando nos congregamos escuchamos la palabra de Dios y testimonios que sirven para fortalecer nuestra fe o para que no nos falte la fe. Dice la carta a los Romanos capítulo 10 verso 17 que todos se lo deben de saber. Ya se los han de haber puesto en la pantalla. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que no debemos de dejar de congregarnos. No venimos aquí a labor social, aquí venimos a servir al Señor, pero venimos aquí a alabar y adorar al Señor y escuchar su palabra. Venimos aquí a orar, venimos aquí a adorar, venimos aquí a exaltar su santo nombre. No vienes a perder el tiempo, vienes a crecer en la fe para que no te falte cuando sea necesario. Aplica toda la palabra allá afuera, lo que escuchas aquí. Aquí se te ha hablado de cómo debes de tratar a la esposa, aquí se te ha hablado de la fidelidad conyugal, aquí se te ha hablado de diezmar, se te ha hablado de ofrendar, se te ha hablado de amar a tus enemigos, se te ha hablado de que debes de vencer al mal haciendo el bien, y todo eso lo tienes que aplicar allá afuera. Y lo que sea necesario aplicarlo aquí, hacerlo. Repito, la carta a los Romanos dice, verso 17, 10:17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué es esto? Hay quienes atacan ya la Biblia de una manera terrible en YouTube. Dije: Dios santo, qué diabólico es eso. Yo me convertí a Cristo con una Biblia de estas y empecé a ver la Biblia, y Dios me empezó a mostrar que con la Biblia
me daba textos de la Biblia y me ha dado textos de la Biblia con los cuales echo fuera a los demonios de gente poseída por Satanás. No es cualquier cosa, esto es la voz del Espíritu Santo, la cual no puede soportar el diablo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando tú vives de acuerdo a la palabra y oras de acuerdo a la palabra y crees en lo que Dios dice a través de ella, echas demonios fuera con ella. Y no es que le pongas un crucifijo, no es que le pongas una imagen, no que le eches agüita de la que sacan de la llave y que está consagrada para no sé quién. Con eso no. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿A quién van a seguir las señales? A los que no pierden la fe, a los que están haciendo lo que a Dios le agrada. Porque si tú no estás haciendo lo que a Dios le agrada y te presentas ante alguien que tiene demonios, el mismo demonio te está diciendo: tú no puedes porque tú andas engañando a tu señora, tú no puedes porque andas viendo pornografía, tú no puedes porque andas de chismoso y de chismosa. El diablo te acusa. Así que, para que no nos falte la fe, debemos de congregarnos para escuchar la palabra de Dios, pues es así como vamos a lograr que no nos falte ¿qué? La fe. En segundo lugar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, en ese momento, en ese día, nos empezamos a debilitar en la fe. No en balde está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Deuteronomio 8, verso 3, y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 4, ahí se entabló una plática entre Jesús y el diablo. Y el diablo se acercó para tentar a Jesús, para tratar de hacerlo caer en pecado. Y Jesucristo estaba preparado, porque Él es el Verbo. Él conocía toda la escritura desde el Antiguo y Nuevo, todo estaba escrito, Él lo conocía todo. Y cuando el diablo le atacó, que en los tiempos de Jesús todavía no estaba el Nuevo Testamento, nomás había Antiguo Testamento. Cuando el diablo lo atacó, Jesús se apoyó en Deuteronomio 8:3, y está escrito en Mateo capítulo 4, verso 4, dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. ¿Esto de dónde salió? De la boca de Dios. Y le escribieron hombres que escucharon a Dios y escribieron esto, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso también nuestro hermano Freddy mencionó segunda de Timoteo 3:15 y 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo diría enteramente preparado para que cuando tenga problemas, esté pasando por lo que esté pasando, no pierda la fe, no actúe contrario a la fe. Nada de que ya me desquité. ¿Saben a quién le dijo nuestro Señor Jesucristo esto? De que no solo de pan vivirá el hombre. Esto se lo dijo al diablo cuando éste lo tentó, y quedó escrito para que ustedes y yo nos alimentemos cada día con la palabra de Dios, y así podamos hacer lo que agrada a Dios, y así no nos falte la fe y podamos rechazar cualquier tentación que se nos presente. ¿Cada cuándo tenemos que leer la Biblia? Diario, año tras año. Por ahí les mandamos el calendario para que lea todo lo que corresponde al mes de abril. Por ahí los que estamos en diferentes, porque hay diferentes planes de lectura bíblica, ¿en cuál estás tú o usted? Pero todos tenemos que estar leyendo la Biblia. Hay quienes, yo ya la leí una vez, ya la leí 2 veces. La tienes que leer año tras año, diario, hasta que te mueras. Por ahí yo no sé cómo van, pero pues aquí yo estoy en un plan en donde vamos ya en
Segunda de Crónicas. Ya terminamos primera, hoy empezamos segunda de Crónicas. Es necesario, si tú no quieres perder la fe, tienes que congregarte para oír constantemente la palabra del Señor, y por medio de ello crezcas en la fe y te fortalezcas en la fe, y cuando tengas problemas no pierdas tu fe. En segundo lugar, tenemos que leer la Biblia día tras día, comer diario de ella, para que cuando se presente cualquier tentación o el diablo nos quiera hacer caer en pecado, no caigamos, no perdamos la fe o no nos falte la fe. En tercer lugar, cuando dejamos de orar, que ya mencioné hace rato algo de ello, cuando dejamos de orar o de tener ese tiempo especial de estar platicando con Dios, ese tiempo en el que le pedimos que nos ayude, que nos dé todo aquello que necesitamos, cuando dejamos de orar, en ese momento o en ese día empezamos a debilitarnos en la fe y empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo dijo, y está escrito en Lucas 22, verso 40, dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis, ¿en dónde? En tentación. ¿Cuándo dijo esto el Señor Jesús? Lo dijo antes de que fuera entregado para ser crucificado, y lo dijo estando en el huerto del Getsemaní. Era su lugar favorito para orar. Ahí él iba a orar. Y no se me puede olvidar, porque estuve en ese huerto hace años orando al Señor. Dije: ay, qué hermoso estar aquí en este lugar donde Jesús oró. Era su lugar favorito, el huerto del Getsemaní. Y cuando fue a orar ahí, lo acompañaron sus discípulos y se le quedaron dormidos. Y regresó y los encuentra dormidos. ¿Qué les dijo? No pudieron orar siquiera una hora. Una horita de 24 horas que tiene el día, Dios nos demanda una hora. Hay quienes no oran ni 10 minutos. Hay quienes ya se olvidaron de orar y dar gracias hasta por los alimentos cuando van a comer, o a desayunar, o a cenar, o a comer. Se va olvidando. Cuando tú dejas la oración, cuando tú dejas la lectura, cuando tú dejas de congregarte, se va olvidando todo aquello que Dios dice que debes de hacer, para que cuando el Señor venga te vayas con Él, o para cuando tengas problemas Dios te respalde y te bendiga y te cambie todo aquello que te está afligiendo en bendición. Es la promesa para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que leen la Biblia, a los que se congregan, a los que demuestran ese amor. Aleluya. Así que cuando dejamos de congregarnos y de oír la palabra de Dios, cuando dejamos de leer la palabra de Dios y cuando dejamos de orar, cuando dejamos de hacer estas tres cosas, de congregarnos para oír la palabra de Dios, cuando dejamos de leer la palabra de Dios y cuando dejamos de orar, empezamos a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y estas son evidencias de que nos falta fe. El objetivo de este tema es acerca de que no nos falte la fe, para ser obedientes a la palabra de Dios, como lo fue ¿quién? Noé, como lo fue Abraham y como lo fue Job. Nos pase lo que nos pase, que seamos obedientes aún a Dios, aún cuando estemos pasando por pruebas, aún cuando las cosas no nos estén saliendo como quisiéramos, aún cuando no tengamos lo que necesitamos, que seamos obedientes como Noé, que hizo todo como Dios le mandó, que seamos obedientes como Abraham y dejemos lo que Dios nos pida que dejemos. Puede ser algún pecado, puede ser algún vicio, puede ser algún problema legal, que lo dejemos en las manos de Dios. ¿Qué te ha pedido Dios que dejes? Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, y la dejó. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Dios le dijo a Noé: haz un arca, y nunca había llovido, y la hizo. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Pues nos está pidiendo que hagamos lo que Job, que te esté pasando lo que te esté pasando, no hagas lo contrario a la fe.
Todo lo tenemos que poner en las manos de Dios y hacer lo que nos corresponde a nosotros de acuerdo a su palabra. Que seamos obedientes a Dios. Aunque hoy en día estemos enfermos o estemos en bancarrota, o aunque hayamos perdido algo o a alguien a quien estimábamos mucho. Mi esposa perdió a su papá hace unos días. Llora, pero le da gracias a Dios porque su papá recibió a Cristo hace unos 3 años. ¿A quién has perdido tú en estos días? El tema tiene ese objetivo, que seamos obedientes a Dios o que no nos falte la fe, aunque hoy en día estemos enfermos o estemos en bancarrota, aunque hayamos perdido algo o a alguien a quien estimábamos mucho. Que seamos obedientes aunque tengamos muchas cosas que quisiéramos, aunque no tengamos muchas cosas que quisiéramos tener, como Job, que perdió todo pero no le faltó fe. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Hizo lo que a Dios le agradaba, terminó orando por sus amigos y al terminar de orar, Dios le devolvió el doble y le dio nuevamente sus 10 hijos y a las 3 mujeres más hermosas del mundo. Y saben una cosa, aunque no tengamos muchas cosas como quisiéramos tener, como Job, que perdió todo pero no le faltó fe, y hay alguien que siempre está intercediendo y orando por ustedes y por mí, para que nuestra fe no falte, para que seamos obedientes a Dios aunque estemos pasando por las pruebas. Ese alguien, ¿saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta a los Romanos capítulo 8 verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por ustedes y por mí. ¿Saben por qué está intercediendo? Para que Dios te dé lo que tú necesitas. Él está intercediendo para que tu fe no falte cuando tengas problemas o cuando pases por pruebas. Seguramente nuestro Señor Jesucristo sabe quiénes estamos o vamos a pasar por pruebas como le sucedió a Job, y seguramente que Él está intercediendo como lo hizo por el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 22 verso 32, hablando del apóstol Pedro, dice: pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Le dijo a Pedro esto. Dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso lo dijo antes de que Pedro lo negara 3 veces. Cuando Pedro negó a Jesús las 3 veces, o cuando Pedro negó a Jesús, se acordó que Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás. Y lo negó. Y después que se acordó y se puso a llorar amargamente, se fue a esconder por allá, avergonzado, llorando. Y por eso le dijo: pero después que hayas pasado por eso, regresa y confirma a tus hermanos, ayúdales a creer, que no pierdan la fe. Y si vamos al libro de los Hechos, nos vamos a encontrar que Pedro fue el primero que predicó después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Él fue el primero. Después de que Jesús asciende al cielo y viene el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés sobre ellos, Pedro fue el primero que predicó. Y se convirtieron como ¿cuántos? Como 3,000. No pasó la prueba, la reprobó. Pero Jesús le dijo: pero yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Tuvo que avergonzarse, no pasó la prueba, pero regresó y ayudó a sus hermanos a crecer en la fe y a hacer lo que a Dios le mandaba. Dios, por medio de su palabra,
nos dice lo que debemos de hacer para que no nos falte la fe, o para que seamos obedientes en todo a pesar de todos los problemas y necesidades que tengamos. Y también nos dice que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo ante el Padre Dios para que no nos falte la fe, o para que Dios nos ayude a ser obedientes en todo a pesar de los problemas y necesidades que tengamos. Y en la carta a los Romanos también también la Biblia dice que Dios nos ayuda con gemidos indecibles a pedir como conviene. En conclusión, hermanos, Dios espera que ustedes y yo seamos obedientes a su palabra, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, pero sobre todo como Job, el cual, a pesar de estar en la ruina física y económica, no le faltó fe. O sea que fue obediente a pesar de su situación, pero después de todo lo que pasó, Dios le dio el doble de lo que había perdido, y le dio otros 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. Yo no sé quiénes pasaron por momentos difíciles y se apartaron, porque sí ha habido quienes se apartaron, pero también ha habido quienes han regresado a su palabra. Yo no sé quiénes estén pasando por momentos muy difíciles, pero lo que sí sé es que Dios lo sabe, y que hay alguien que esté intercediendo por ustedes y por mí para que nuestra fe no falte. Dios, por medio de su palabra, espera que no nos falte la fe, o que seamos obedientes aún en medio de las pruebas. Y se vale pedir a Dios que nos dé esa fe. A lo mejor hay quienes dicen, pues es que a mí me falta fe. Bueno, se vale que la pidas. A lo mejor nos falta, dice el Evangelio de Lucas capítulo 17 verso 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos ¿qué? La fe. Pero aún los que no estén pasando por pruebas, Dios espera que estemos viviendo de acuerdo a la fe, o que seamos obedientes a su palabra. Si alguien, debido a las pruebas, se ha quejado contra Dios y ha hecho cosas que van en contra de la palabra, si alguien, aunque no esté pasando por pruebas, está en pecado, hay que pedirle perdón a Dios. Y los que están pasando por esos momentos difíciles sin estar en pecado, hay que pedirle a Dios que la fe no les falte y les ayude. Aquellos que están pasando por pruebas sin estar en pecado, hay que seguir haciendo lo que a Dios le agrada y estar orando que Dios nos ayude a vivir esos tiempos difíciles. Yo no sé cómo estás viviendo tú, hermano y hermana. Yo ayer platicaba con una hermana y precisamente pues ella me hacía saber que le pasaba esto, le pasaba lo otro, y tenía algunos malestares en el cuerpo. Bueno, ella no sabía que el mensaje yo ya lo había terminado casi el día de ayer cuando platicamos de eso. Pues esto es para que, mi hermana, estés pasando por lo que estés pasando, mantente en oración, no dejes de congregarte, no dejes de leer la palabra del Señor, y haz lo que a Dios le agrada, porque de esa manera estás mostrando que aunque te estés pasando por lo que estés pasando, tu fe no falta. Y tú vas a mirar la grandeza de Dios, como todo eso que hoy en día te está generando algún problema, ya sea económico, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea lo que sea, vas a ver cómo Dios te va a sanar en todas las áreas. Para Dios no hay nada imposible. Él solamente espera ver que tú y yo no perdamos la fe. Cierre sus ojos ahí donde está. El tema es fue y es que tu fe no falte. Tuvimos como ejemplo a Abraham, a Noé, a Abraham y a Job. Hombres que a la primera, cuando Dios les habló, hicieron lo que Dios les mandó. Y vimos el caso de Job, que todas las calamidades que se le vinieron, y sin embargo no le faltó la fe, siempre hizo lo que a Dios le agrada. ¿Cómo está tu fe?
Aquellos que tienen algún pecado, si sientes que Dios te ha hablado, ese pecado te va a traer maldición, ese pecado te va a traer problemas. Yo te quiero animar ahí donde estás, y qué bueno que se quedaron hoy los jóvenes para que vean que esto no es un juego, para que entiendan lo importante que es la fe y poner en práctica la fe. Si haces lo contrario, va a venir mal sobre tu vida. Si eres obediente, vas a tener las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen. Yo no sé cómo estás viviendo. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela. A Dios te puede estar diciendo hoy: quiero que dejes de hacer esto, algo que a Dios no le agrada. Quiero que dejes de hablar quiere Dios que dejes de hablar cosas que no le agradan. Quiere Dios que dejes de hacer cosas que no le agradan. Quiere Dios que te corrijas. A lo mejor Dios te está pidiendo que hagas algo y no lo has hecho. Dios le pidió a Noé, haz un arca. Abraham le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y Job está como un ejemplo de que te pase lo que te pase, haz lo que le agrada a Dios como Job. Si estás cometiendo algunos errores, déjame decirte que Dios no nos dio una palabra para condenarte, nos dio una palabra que ha de servir para edificar tu vida, para que te corrijas en aquello en lo que estás mal, por la fe, no porque se te obligue, por la fe. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para pedirte perdón, porque un día tú nos has hablado de cosas en las que cada uno nos hemos de corregir, y algunos no nos hemos corregido. Algunos, hasta después de actuar o hacer cosas indebidas, usamos como argumento: es que somos carne. Dios, ten misericordia de aquellos a los cuales tú nos has hablado y no nos hemos corregido. Perdónanos, Dios. Perdónanos en aquello que te hemos estado fallando, en aquello en lo que no hemos actuado de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a la carne. Perdónanos. Pero también hay quienes puedan estar pasando por pruebas, Señor. Hay quienes están pasando momentos muy duros, muy difíciles, que a veces no alcanzamos a comprender su dolor a menos que nos pongamos en sus pies, a menos que usemos la empatía. Y hay quienes en esta congregación están pasando momentos muy difíciles, Señor. Cosas que ni siquiera las pueden decir, pero tú sí las sabes. Hoy te queremos pedir, Dios Todopoderoso, que tú envíes esa ayuda a tus hijas que están pasando por ese momento difícil. Quiero que envíes tu ayuda, Señor, a tus hijos jóvenes que pudieran estar viviendo esos tiempos difíciles, esos tiempos de angustia, esos tiempos de soledad, esos tiempos de miseria, esos tiempos de enfermedad. Señor, manifiéstate con poder a tu iglesia que hoy está aquí reunida, y obra para que cada uno de los que estamos aquí recibamos de ti esa ayuda que necesitamos para hacer lo que a ti te agrada. A pesar de todo, Señor, oramos a ti que ayudes y fortalezcas a cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que tú te manifiestes con poder, y que aquello que cada uno de tus hijos y de tus hijas están viviendo, cámbialo en bendición, de acuerdo a tu promesa, en el nombre de Jesús.